Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Paz del Señor para todos ustedes. Realmente es un gozo para mí estar nuevamente en la casa del Señor. Me gozo de estar aquí compartiendo con ustedes, alabando y adorando el nombre de nuestro Señor. Qué hermoso es. Yo hubiera seguido cantando al Señor. Hermosa presencia de Dios en este lugar. Gracias, Señor. Antes de comenzar a compartirles la palabra, quiero contarles algo. En el día de ayer, en la tarde, se han reunido los preadolescentes y los adolescentes con sus líderes, Juan y Débora. Todavía no he tenido la oportunidad de conversar con Juan y Débora, pero he visto fotos y la verdad es que me gozo en el Señor de haber visto ese grupo tan numeroso. Gracias, Señor. Sabe que cuando yo veo a los adolescentes, recuerdo mi etapa de adolescencia que quedó por allá atrás, bastante lejos ya, pero le doy tantas gracias a Dios porque hubieron personas, todavía recuerdo a mis líderes de nuestras clases de preadolescentes allí en Mendoza, Alejandra y Roxana, que en ese momento tenían 17 y 18 años. Y mi hermana y yo, que estábamos con un grupito de unas 5 o 6 chicas más, teníamos 11, 12 años. Todavía recuerdo algunos temas que nos compartieron. Tengo hasta los gráficos que nos hacían, lo que nos compartían. Y yo digo, gracias Señor. Aquellas eran otras épocas. Con decirles que yo con 12 años jugaba a las muñecas todavía. Eran otras épocas. Pero lo cierto es que también era adolescente y todos los adolescentes tienen vivencias similares, ¿no? Hay un montón de cambios que se van produciendo en el cuerpo, hormonales, de todo tipo que los tienen en común. Cualquiera sea la realidad que cada uno tenga en su hogar, hay ciertas vivencias que son comunes a todos. Y yo digo, qué bueno es, qué importante es en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, de tanta presión social que hay, de lo que representan las amistades de afuera, ¿no? Y el enemigo lo ensañado que está en destruir, en robar, en matar. Yo digo, qué importante es que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes realmente se enamoren del Señor, que le conozcan, que se conviertan verdaderamente, que haya un cambio total, que ya no sigan al Dios de papá y al Dios de mamá, sino que realmente conozcan a Jesús. Así que bueno, yo les aliento a Juan y Débora y también, bueno, a todos los hermanos, si nos están oyendo, a los que están presentes, que animen a sus chicos a asistir. Yo siempre me acuerdo, mis niños de escuela bíblica, nosotros les hacíamos estímulos de asistencia. Y nunca me voy a olvidar que más de una vez, alguno que tenía un estímulo de asistencia muy vacío, tenían que pegar una figurita cada domingo que venían a la clase de escuela bíblica. Y a final de año entregábamos esa imagen con las figuritas. Yo me acuerdo más de uno la carita arrugada con su trabajito con 1 o 2 figuritas al año. Decía, Señor, es que mi papá no me trae. Entonces yo digo, qué importante es que los papás puedan apoyarles, que puedan animarles. Así es que bueno, el adolescente tiene sus altibajos, ¿no? A veces lo que es grande al otro día es pequeño. El héroe al otro día es la peor persona a seguir. Entonces, qué importante es que esté el apoyo en casa para nuestros adolescentes. Bueno, hermanos, eso entre paréntesis. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles, como vamos a tener la Santa Cena, quiero hablarles sobre el sacrificio de Jesús en la cruz. Algo compartí esta mañana, voy a tomar parte de lo que he compartido en la mañana y vamos a ver otras cosas también. Así es que bueno, vamos a orar y pedirle al Señor que continúe en medio nuestro, hablando a nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias porque podemos estar en tu casa.
Gracias, Señor, porque nos sentimos bendecidos, nos sentimos plenos al alabarte, al adorarte, al bendecir tu nombre. Señor, en esta tarde te ruego que tú puedas hablar a cada vida. Señor, tu palabra tiene poder, hay poder en las Escrituras. Tu palabra fue inspirada por tu Espíritu, Señor. Confiamos y creemos en el poder que tiene tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das de poder compartirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versículos 25 al 27. No lo vamos a leer, pero les voy a compartir, les voy a comentar un poco de qué hablan estos textos. Ahí la palabra nos cuenta acerca de la tarea que estaba llevando adelante Juan. Él estaba predicando el Evangelio del arrepentimiento. Él anunciaba ahí a orillas del río Jordán que vendría otro después de él, otro mucho mayor. Juan dijo, yo voy a bautizar con agua, pero el que viene detrás de mí va a bautizarles con el Espíritu Santo. El Señor Jesús estaba por allí, entre medio de toda esa multitud, cercana al río, pero todavía su ministerio no se había hecho público, así es que nadie le reconocía. Hasta que llegó el día. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 29, de la versión Reina Valera. Dice, al día siguiente de que Juan estuviese bautizando, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se refirió a Jesús como el Cordero de Dios. Y esto tiene que ver con el Cordero Pascual. ¿Sí? En el libro de Éxodo 12 habla acerca de el tiempo donde las plagas habían llegado a Egipto y la 10ª plaga fue la peor, la más cruel de todas, que fue la muerte de todos los primogénitos egipcios. ¿Qué ocurrió? Dios quiso salvar a su remanente, a su pueblo hebreo. Entonces, lo que dijo fue que cada familia hebrea debía sacrificar un cordero y con esa sangre derramada del cordero debían pintar los dinteles, es decir, los umbrales de las puertas de sus casas. Entonces, cuando pasara el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos egipcios, se iba a detener, iba a ver esos umbrales pintados con sangre y no iba a tocar los primogénitos de ese hogar. ¿Sí? Y así nos cuenta la palabra que el ángel de la muerte terminó con todos los primogénitos egipcios y se salvaron los hebreos. A partir de allí se celebra la Pascua. Se mata un cordero, se lo sacrifica y ese derramamiento de sangre servía para expiar los pecados del pueblo. Por eso es que Juan se refiere a Jesús como el Cordero. Más adelante, en Éxodo 29, vemos que continúan los sacrificios en el templo. Se seguían realizando sacrificios en la mañana y en la tarde, se mataba un cordero en los 2 turnos y ese derramamiento de sangre servía para limpieza de pecado del pueblo. La palabra nos describe muchos sacrificios de animales, hasta llegar al sacrificio perfecto, que fue el del Cordero de Dios, que permitió quitar el pecado del mundo. En esta tarde yo quiero compartirles el que se cree fue el primer sacrificio que se nombra en las Escrituras. Pero para llegar a hablar sobre ese sacrificio, vamos a ver un poquito el contexto, ¿sí? En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7, de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a esperar un poquito. Enseguida les voy a comentar acerca de este primer sacrificio, pero vamos a leer un poquito para ubicarnos en el contexto. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes
que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Fíjense, aquí vemos cómo el pecado, ¿no es cierto?, la desobediencia, trajo sus consecuencias. Instantáneamente que el hombre y la mujer le fallan a Dios, lo primero que sintieron fue culpa, vergüenza y quisieron esconderse. Y yo digo, quisieron esconderse nada más y nada menos que de Dios. ¿A dónde iban a ir? ¿A dónde iban a ir? El ojo de Dios sobre ellos en el huerto del Edén. Tomaron unas hojas de higuera, las cosieron y se habrán hecho unos delantares. Yo pensaba, qué vestimenta más improvisada, ¿no? Escogieron una túnica muy pobre, frágil. Yo imagino unas hojas cosidas, no sé de qué manera, pero imagínense que una hoja con un movimiento en cualquier momento iba a romperse. Yo imagino que esta situación de Adán y Eva fue como el primer manotazo de ahogado, como se dice, ¿no? Quisieron tapar, quisieron esconder su pecado y no funcionó, porque la verdad es que este tipo de cosas no funcionan por mucho tiempo. A veces pueden resultar, pero el Señor siempre saca a luz todo. Por ahí puede demorar un poquito más, pero todo lo que queremos esconder sale a la luz tarde o temprano. El hombre siempre tiene esa tendencia, ¿no?, a zafar, a no querer asumir el error. Yo creo que a todos en algún momento nos ocurre esto. Queremos escondernos y no queremos enfrentar la situación. Y aún desde pequeños ya vamos teniendo ciertas mañas. ¿Sabe que cuando yo leía este texto me acordaba de mis hijos y de sus macanas? Les voy a contar una de las tantas que se mandan día a día y que prueban enormemente nuestra paciencia. Nuestros pequeños tienen 2 años y medio y 5. El otro día los mando a los dos a lavarse las manos. Van los dos corriendo felices al baño a lavarse las manitos, yo cogoteando desde la cocina, tengo el pasillo y podía ver perfectamente desde la cocina el lavamanos. Podía ver perfectamente hasta que uno de ellos se le ocurrió cerrar la puerta. Cerró la puerta y yo estaba a los gritos desde la cocina. ¿Qué están haciendo? Porque se escuchaba un silencio total. Y ustedes sabrán, los que son mamás, papás, tíos, abuelos, que cuando hay silencio es un problema. Algo está pasando y evidentemente algo estaba pasando. Como no me respondían, empecé a ir para allá vociferando por el pasillo, hasta que cuando ellos me escucharon salieron corriendo del baño y se metieron en la habitación, se escondieron debajo de la cama y yo entré al baño.
El dispenser de jabón líquido, que estaba lleno, estaba vacío. Había espuma desbordante en el lavamanos y hasta salía espuma por el resumidero. No les puedo explicar, a ustedes les da risa, pero a mí no me dio nada de risa en ese momento, después sí. Así que bueno, ahí me fui a la habitación a darles un sermón. ¿Y qué pasó? Salieron de abajo de la cama y empezaron. Josías, con que mamá, pero es que tenía las manos muy sucias, es que el jabón hace mucha espuma. Y hasta la chiquitita puso su excusa, es que soy muy pequeñita. Eso dijo, excusas. Desde pequeños ponemos excusas y nos escondemos porque sabemos muy bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Así como Adán y Eva, el hombre siempre intenta taparse con alguna hoja de higuera. Pero dice la palabra algo interesante, que Dios, sin embargo, eligió pieles para cubrir a Adán y Eva. Vamos a ir a Génesis 3:21, de Reina Valera. Dice así, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí tenemos el primer sacrificio de un cordero que nombra las Escrituras. Fíjense lo interesante de este pasaje. Detrás de esas prendas hubo un sacrificio, hubo una muerte de un animal y hubo derramamiento de sangre. En la Biblia no tenemos mucho dato de cómo fue esto. No dice la palabra si Dios tomó ese cordero, lo sacrificó en presencia de Adán y Eva, si lo hizo él solo y trajo ya las pieles. No hay detalles de esto, ni siquiera se sabe con exactitud si fue o no fue un cordero. No está ese detalle. Lo que sí sabemos es que lo mató, lo sacrificó y con esa piel envolvió los cuerpos desnudos de Adán y Eva. El Padre, Dios, fue quien proporcionó una vestimenta completa. Ya no esa vestimenta rudimentaria, pobre, improvisada de las hojitas de higuera. Era ropa de piel de cordero o de algún animal. Ese animal sería el sustituto inocente, la víctima. Dios no podía obtener las pieles sin antes sacrificar al animal. Y ¿sabe qué? No recuerdo en este momento la palabra hebrea, pero sí la palabra hebrea que se utiliza para el concepto de prendas y de túnicas de pieles en este texto representa un revestimiento completo, de pies a cabeza, a diferencia de la otra vestimenta pobre que describimos antes, de hojas de higuera. Esas hojas solo podían cubrir unas partes, ciertas partes de los cuerpos, pero las pieles podrían cubrirles por completo. En este pasaje vemos algo interesantísimo, que es el patrón de toda la historia de la salvación. Fíjense que ellos, Adán y Eva, no hicieron absolutamente nada. Fue Dios el que hizo todo. Ellos solo pusieron sus cuerpos y Dios fue el que les vistió, el que les cubrió. Y esa es la forma en que opera la gracia divina de Dios. Nosotros no hacemos nada más que arrepentirnos y Él hace todo. Dice Romanos 8:3, Nueva Traducción Viviente. Romanos 8:3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos.
Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Gracias, Señor, porque Él nos hizo libres. La única forma de que el hombre pudiera librarse del peso del pecado era a través del sacrificio perfecto del Cordero de Dios en la cruz. Ya el profeta Isaías anunciaba muchos años antes lo que iba a ocurrir. Vamos a leer también Nueva Traducción Viviente, Isaías 53, del 4 al 7. Bien. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Ese es nuestro Señor, que fue sacrificado, que fue inmolado. Ese cordero que no merecía morir, pero que dio su vida por cada uno de nosotros. Esa ovejita en silencio. Hoy en la mañana yo les compartí a los hermanos, me pareció tan interesante, estuve leyendo sobre las características de los corderos, de las ovejas, y una de ellas es que guardan silencio cuando van a ser sacrificados. A diferencia de otros animales que gritan, que se defienden, la oveja guarda silencio. Yo digo, qué hermoso modelo nos deja nuestro Señor de mansedumbre, de humildad, de agachar cabeza, de callar. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿habrá tenido algo el Señor Jesús para decir? ¿Habrá tenido Él algún argumento para defenderse? Yo digo, seguro que sí, ¿cómo no? El Hijo de Dios, con toda la sabiduría que podía alguien tener, Él sí que podría haber hablado, sí que podría haber defendido su causa, ¿no? Sin embargo, Él eligió humillarse, callarse, no abrir la boca. Yo digo, qué importante es recordar esta imagen del Cordero, sobre todo en esos momentos acalorados que tenemos. ¿Usted tiene algún momento acalorado? Donde de pronto yo me enfrento en una discusión, donde de pronto tengo esa necesidad de vociferar, de impulsarme a hablar, de decir, como yo le decía a los hermanos esta mañana, te voy a cantar las 40, no me voy a callar, vos me decís A, yo te voy a decir B, C, D y el abecedario completo. Tenemos una imagen de nuestro Señor de Cordero manso y humilde, que guardó silencio cuando había podido vociferar, gritar y ofuscarse frente a semejante humillación y semejante injusticia. Él escogió callar. Yo digo, Señor, qué importante es que tengamos esa lucecita de alerta. La cosa se está poniendo complicada. Estoy levantando mi tono de voz. Estoy hablándole mal. Generalmente este tipo de cosas nos ocurren
con las personas con las cuales convivimos, ¿no? Generalmente, con las personas con las que uno pasa mayor parte del tiempo, que nos conocen completamente tal cual somos, ¿no es cierto?, nos ocurre esto, este tipo de enfrentamientos. Qué importante es esa imagen del Cordero manso, humilde, que guardó silencio, que fue sabio. Cayó su boca. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, de la Nueva Traducción Viviente. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Por la sangre del Cordero soy perdonado. Y lo más maravilloso de todo es que no solo soy perdonado, sino que también puedo perdonar a aquellos que me han ofendido, que me han agraviado, que me han herido, que me han hecho daño. Dice Colosenses 3:13, Nueva Traducción Viviente también. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y qué liberador es el perdón, ¿no? Qué liberador es el perdón. Cuando aprendemos a ceder, cuando dejamos pasar por alto ciertas cosas. Si bien es importante muchas veces que pongamos sobre la mesa ciertos asuntos, que tal vez hasta discutamos ciertas cosas, no siempre debe ser así. Qué importante es que yo haga silencio y diga, bueno, voy a poner un paño de agua fría sobre esta situación. Hoy voy a ceder. Qué hermoso que es cuando logramos tener dominio sobre nuestro temperamento, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor. Qué bueno es perdonar y qué liberador que es. Qué bien que me siento cuando logro dejar pasar rápido esa bronca y que no se ponga el sol sobre mi enojo, ¿no? Para cerrar, les quiero contar una anécdota que recuerdo hoy como si hubiera sido ayer, pero pasó hace más de 20 años. Yo era adolescente, desde muy pequeña, gracias al Señor, servíamos con mi hermana en escuela bíblica, en Horita Feliz. Hasta el día de hoy sigo con los niños, me encanta. Realmente los niños nos devuelven algo maravilloso. Uno no termina de aprender jamás con lo que un niño puede enseñar. Por algo el Señor decía que el reino de los cielos, que los niños iban a entrar al reino de los cielos, que de ellos es y que a ellos les pertenece, porque realmente son maravillosos. ¿Sabe qué? Recuerdo que estaba yo en esa Horita Feliz y justamente estaba hablando sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, como hoy. Y yo les relataba a los chicos todo el episodio, Jesús cargando esa cruz tan pesada, los clavos. Y a mí me encantaba, hasta el día de hoy me encanta ver los rostros de los niños, porque ellos tienen esa capacidad de imaginación tan grande. Así que yo veía sus caritas, sus ceños fruncidos, imaginando esos clavos, imaginando esa cruz, pensando en ese dolor tan grande del Señor y en ese amor tan grande de Jesús para con toda la humanidad. Y ¿saben qué? Nunca me voy a olvidar de Camila. Todavía recuerdo su nombre y hasta su apellido también. Camila, yo calculo que ya debe tener como 25 o 27 años. Y siempre me acuerdo sus ojitos. Entre medio de toda la explicación de la cruz, ella me interrumpió. Tenía 4 años.
y me dijo, no, Señor, yo no creo que Jesús haya muerto en la cruz por mi papá, porque él es malo. Él le pega a mi mamá y ella está embarazada. Nunca olvido esa frase de esa pequeña. Sus ojitos tan tristes, tan llenos de dolor y de bronca. Yo digo, esa mente, esa mentecita tan pequeña, tan frágil, no podía entender cómo existía en este mundo alguien capaz de amar con un amor tan grande, tan impresionante, que alcanzara a amar también a una persona tan desagradable y tan miserable como su padre. Así es el amor de nuestro Señor. Él murió en la cruz por todos y por cada uno de nosotros, desde el más bueno, pero que también le necesita, hasta el más miserable, por todos y por cada uno, aunque no todos le acepten, aunque no todos le reconozcan, aunque no todos le crean, pero Él murió por todos y por cada uno de nosotros, y a todos de igual manera nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él, de reconocerle como nuestro Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados, de humillarnos delante de Él. A todos nos ha dado la misma oportunidad. Así es que, ¿cómo no dar gracias infinitas a nuestro Dios por enviar a su Hijo a morir en esa cruz? Hermanos, yo les decía hoy a los hermanos en la mañana, su sangre tiene un precio incalculable. Él nos ha hecho libres. Y la libertad, ¿sabe qué? La libertad no tiene precio. Yo creo que uno puede tener todo, pero si no tiene libertad, no tiene sentido tener todo. Él nos ha hecho libres, nos hizo libres del pecado que cargábamos, nos hizo libres de la culpa. Yo les decía a los hermanos, creo que inevitablemente, yo creo que nadie no ha pasado por el sentimiento de la culpa. Siempre nos sentimos culpables por algo que hice, algo que no hice y debería haber hecho, una palabra que dije y ya por más que pedí perdón y ya no tengo vuelta atrás. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, y si en mi vida yo hubiera tomado otro camino, y si yo hubiera escogido esto en lugar de esto que escogí. La culpa siempre viene a bombardearnos y a atormentarnos y sobre todo a frustrarnos, porque lamentablemente la mayoría de las cosas que nos hacen sentir culpa son cosas que no podemos remediar. Ojalá pudiéramos remediarlo, pero bueno, el Señor no lo quiso, se dio así, yo me equivoqué, cometí un error, pero ahora tengo una nueva oportunidad en Cristo. Tengo una nueva oportunidad en Cristo. Y aquello que no pude remediar, Señor, tú lo sabes. Te lo entrego. Señor, esto es lo que yo pude hacer en aquel momento. No me salió a hacer otra cosa. Tú lo sabes, Señor. Perdóname. Perdóname por lo que debía hacer y no hice. O perdóname por lo que hice y dije y no debería haber hecho o dicho. Somos libres. Su sangre nos hace libre de la condenación de otros, del dedo acusador de mi enemigo, ¿sí? A veces, lamentablemente, personas que amamos nos condenan. Y eso es muy triste, es muy doloroso. Por ahí si algún ajeno nos condena o habla mal de nosotros, nos hiere, nos daña. Pero cuando alguien cercano nos acusa y nos condena, es fuerte. Es doloroso, pero el Señor nos ha hecho libres, hermanos. Y cuando venga ese pensamiento negativo a perturbarnos, debemos declarar, yo soy libre por la sangre de Cristo. Yo soy libre. Alguien pagó mi deuda. Alguien murió allí en la cruz y clavó todo eso en la cruz del Calvario. Ya no lo quiero llevar yo. A veces sentimos temor. Sentimos inseguridad. El Señor también nos hace libre de eso.
Él nos da valentía, nos da fortaleza, todo lo podemos en Cristo. No hay nada que usted y yo no podamos si estamos en Cristo. Dice la palabra, yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí, son todas hechas nuevas. La frustración, mi error cometido, mi fracaso, lo que hice mal, quedó atrás. Por la sangre de Cristo, yo miro hacia adelante, me enfoco en el Señor, me enfoco en Cristo. Soy una nueva criatura en Él, soy alguien nuevo, no soy el que fui y debo declararlo y declararlo hasta que me convenza, porque la palabra de Dios lo dice, que yo soy una nueva criatura en Cristo. Gracias, Señor. Oramos al Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre celestial. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Señor, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no agradecerte, Señor? Ese Cordero inmolado, ese Cordero puro, blanco, inmaculado, ese Cordero manso y humilde, que se entregó, que sufrió el dolor, que cargó sobre Él mi dolor, mi pecado, mi enfermedad, mi culpa. Ese Cordero Santo. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no vivir para ti? ¿Cómo no estar, Señor, contigo? ¿Cómo no caminar contigo si tú nos has dado propósito, Señor? Tú le has dado a nuestra vida un sentido. Gracias, Señor. Gracias por tu cruz. Gracias por tu sangre preciosa. Señor, yo te ruego en esta hora que tu sangre sea derramada, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, trayendo sanidad, trayendo salud, trayendo restauración. Señor, tú conoces el pesar de cada uno. Amén. Tú conoces las cargas de cada uno. Tú conoces sus luchas. Señor, los palos en las ruedas. Tú les conoces, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que tu sangre poderosa opere en el nombre de Jesús en cada vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Somos libres en ti. Somos nuevas criaturas, Señor. Podemos cantarte. Señor, podemos tener gozo en medio de nuestras circunstancias difíciles. Señor, podemos soñar, podemos proyectarnos, porque tú estás con nosotros, Señor. Ya no soy yo el que era, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, amado Jesús. En tu nombre, Señor. Amén y amén.